Bueno, como en el video anterior se le habló sobre qué es un condensador y la función que éste tiene, para qué sirve, hoy le hablaré sobre el dieléctrico. En la mayor parte de los condensadores llevan entre sus láminas una sustancia no conductora, o también llamados dieléctricos. Pero, ¿qué es un dieléctrico? Un dieléctrico es un material aislante que evita el paso de la corriente y su función es aumentar la capacitancia del capacitor. Un condensador típico está formado por láminas metálicas separadas por papel. Bueno, la botella de Leyden es el condensador más primitivo, lo cual consiste en una hoja metálica pegada en la superficie interior y exterior de una botella de vidrio, lo cual esta está unida o se conduce por medio de un alambre dulce. Existen muchos tipos de condensadores, pero en este caso le voy a hablar sobre los más comunes. El primero, que es el condensador electrólico, lo cual estos se utilizan como dieléctrico, una capa delgada de óxido no conductor entre una lámina metálica, una disolución conductora. Los condensadores electrólicos de dimensiones relativamente pequeñas pueden tener una capacidad, como se observa aquí en la imagen, de 100 microfaradios y 1000 microfaradios. Los capacitores electrólicos tienen una polaridad definida, que son el positivo y el negativo. El segundo es el capacitor cerámico, lo cual este no tiene polaridad definida. Bueno, como le dije, este no tiene polaridad definida. Por ejemplo, este puede ser mi positivo y este mi negativo, o lo contrario, este mi negativo y este mi positivo. Este capacitor lo podemos conectar como nosotros deseamos y también es muy económico. Bueno, en el caso de los dieléctricos no polares, un campo exterior puede todavía producir un desequilibrio microscópico de las cargas que se encuentran en él, con lo que provoca simultáneamente la creación y la orientación de los dipolos, con efectos netos apreciables. Bueno, existen muchos materiales para los dieléctricos y cada uno de ellos tiene una permitividad, lo cual también se conocen como la constante dieléctrica. Bueno, la permitividad de los materiales dieléctricos, como dije anteriormente, existen muchos tipos de materiales. Por ejemplo, en el vacío la constante dieléctrica es 1. En el aire la constante dieléctrica es 1.0006. En el papel es de 2 a 2.5. En el politeno es de 2.2 a 2.4. En la mica es de 3 a 7. En el vidrio de 5 a 10. Y en el agua de 80. Estos materiales son uno de los más comunes, pero los que más se utilizan son el papel, la mica, el vidrio y el agua. Mientras mayor sea la permitividad, mayor será la capacidad del condensador eléctrico. Bueno, la capacitancia de un condensador está dada por la fórmula siguiente, que es capacitancia es igual a ER sobre A sobre D, donde mi C viene siendo la capacitancia que voy a hallar, mi ER viene siendo la permitividad o la constante dieléctrica de acuerdo al material que se vaya a utilizar, A viene siendo el área entre las placas y mi D viene siendo la separación de las placas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre 3 tipos de dieléctricos. El primero se encuentran los dieléctricos sólidos. Son quizás los dieléctricos de uso general en la ingeniería eléctrica y muchos sólidos son aislantes muy buenos. Ejemplos de algunos de ellos serían el cristal, el papel y la porcelana.
La mayoría de los plásticos, así como las cintas sintéticas que se utilizan para envolver los conductores magnéticos de los bobinados, tienen excelentes propiedades dieléctricas y buena adherencia sobre los alambres magnéticos. Segundo tipo de dieléctricos tenemos los gases. Por su naturaleza, el aire, el nitrógeno son los dieléctricos gaseosos de uso general. Los gases aislantes más utilizados en los transformadores son el aire y el nitrógeno. Este último, o sea, el nitrógeno, tiene una presión de 1 atmósfera. Estos transformadores son generalmente de construcción sellada. El aire y los otros gases tienen elevadísima resistencia y están prácticamente exentos de las pérdidas dieléctricas. Por sus características dieléctricas es ideal como medio aislante, tiene una rigidez eléctrica muy elevada, tanto a la frecuencia industrial como a impulso, gracias a su peculiar característica de gas electronegativo. Como tercer tipo de dieléctricos tenemos a los líquidos. Las propiedades físicas de los dieléctricos líquidos, por ejemplo, el peso específico, la conductividad térmica, el calor específico y la constante dieléctrica, dependen de su naturaleza, es decir, de su composición química. Por su rigidez dieléctrica, además, está ligada a factores externos como, por ejemplo, la impureza de suspensión en solución y humedad, que generalmente reducen su valor, degradando la característica importante. El líquido dieléctrico más empleado es el aceite mineral. El problema es que es altamente inflamable. Entre los nuevos líquidos sintéticos se destacan las siliconas, que tienen un alto costo. Eso dificulta su masificación. Bueno, ahora le hablaré sobre la función que tiene un dieléctrico entre las placas conductoras. Lo ven en la imagen. Bueno, el primero es que resuelve el problema mecánico de mantener dos grandes láminas metálicas separadas a una distancia muy pequeña sin contacto alguno. El segundo es que consigue aumentar la diferencia de potencial máximo que el condensador es capaz de resistir sin que salte alguna chispa de su placa, o sea, la ruptura dieléctrica. Y tercero, la capacidad de un condensador de dimensiones dadas es varias veces mayor con un dieléctrico que separe sus láminas que si estuviesen en el vacío. También, cuando se induce un dieléctrico en un condensador, se observa que la diferencia de potencial disminuye hasta un valor. Entonces, la capacidad del condensador dieléctrico será, capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje, donde esta nos queda que K es igual a la capacitancia sub 0, donde K viene siendo la constante dieléctrica o la permitividad que les hablé anteriormente. Ya eso depende del material que se esté utilizando. Bueno, en la rigidez eléctrica, normalmente un dieléctrico se vuelve conductor cuando se sobrepasa en el campo de ruptura del dieléctrico. Esta tensión máxima se denomina rigidez eléctrica, es decir, si aumentamos mucho el potencial que pasa por el dieléctrico o el capacitor, convertiremos dicho material en conductor, o sea, que no se debe pasar de la capacidad que tenga el material del capacitor, ya que esto se puede explotar o reventar y el material se convierte en conductor. Bueno, ¿cómo se carga y se descarga un capacitor? Cuando un capacitor se conecta a una fuente de energía, esta permite que el capacitor empiece a acumular cargas eléctricas en sus placas, como lo observan en la imagen. Entonces, cuando ésta acumula la energía en su placa,
Al momento de liberarla, ahí se descarga, ahí es donde se emplea la carga y la descarga del capacitor. Aquí también se tienen en cuenta las polaridades definidas que tiene el capacitor. Bueno, el comportamiento de un dieléctrico en un campo electrostático. Los medios eléctricos o aislantes no poseen portadores de carga libre, capaces de desplazarse a través del medio bajo la influencia de los campos eléctricos que se encuentran a su alrededor. Sin embargo, las moléculas que forman su estructura pueden sufrir cambios en su orientación o pequeños desplazamientos. A este efecto se le denomina polarización del material. En un medio dieléctrico polarizado crea a su vez un campo eléctrico que se superpone al campo excitador, dando lugar a un campo final en el equilibrio diferente que ocuparía el espacio si no hubiese dieléctrico. Bueno, cuando se llama polarización del material, cuando las cargas se organizan entre sí, los positivos con los positivos y los negativos con los negativos, así como se ven en la imagen, e interactúan entre ellos. Y cuando no está la polaridad definida, las cargas se encuentran en desorden, los positivos revueltos con los negativos. Los usos y las aplicaciones del capacitor y el condensador. Bueno, lo que quise decir es el uso que tiene un dieléctrico en un condensador. Bueno, en el caso de los filtros, los alimentadores de corriente se usan para almacenar la carga y moderar el voltaje de la salida y las fluctuaciones de corriente en las salidas electrificadas. Bueno, también son muy usados en los circuitos donde deben conducir corriente alterna, pero no una corriente continua. Los condensadores electrólicos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros de muy baja frecuencia. Bueno, estos también se aplican, como vemos acá en la imagen, en los teléfonos, en los televisores, en los radios, en las cámaras. En las cámaras es muy común cuando al momento de salir el flash, el condensador lo que hace es cargar la energía y liberarla muy rápidamente en cuestiones de milisegundos. Bueno, en sí, las aplicaciones de los condensadores se dan prácticamente en casi todos los aparatos electrodomésticos, también en las fuentes de alimentación y en los arranques de motores. Bueno, el símbolo de un condensador es el siguiente, el que se muestra aquí en la figura. Bueno, los condensadores se pueden conectar en paralelos y en serie. Bueno, en un circuito paralelo, el tipo de capacitor más común se compone por dos placas paralelas separadas a una distancia muy pequeña, como se observa aquí en esta imagen. El acoplamiento en paralelo de los capacitores se realiza conectándolos todos en un mismo borde. En el circuito paralelo se caracteriza porque la diferencia del voltaje o la diferencia potencial es la misma en cada uno de los capacitores. Y por ejemplo, como se ve aquí, la diferencia del voltaje es igual en cada uno de los capacitores, ya sea el capacitor 1, en el 2, en el 3 o en el 4, y así si hay capacitores sub n. Como el voltaje es el mismo, la carga del circuito paralelo varía. Por lo tanto, la carga total es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 o carga sub n, depende de la cantidad de cargas que haya en el circuito. Entonces, la capacitancia requerida es igual al capacitor 1 más el capacitor 2
más el capacitor 3. Bueno, también la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia del potencial. Entonces, si aquí se despeja la carga, me quedaría que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia del potencial. Bueno, en los circuitos en serie de los condensadores, estos se conectan a continuación de uno en el otro, así como se pueden observar en estas imágenes. Entre los puntos A y C se aplica un diferencial de potencial, los condensadores quedan cargados con las cargas iguales. En los circuitos en serie es todo lo contrario que en los circuitos paralelos. En los circuitos paralelos el voltaje era el mismo, mientras que en el circuito en serie el diferencial de potencial es diferente en cada uno de sus capacitores. Entonces, la suma total del diferencial de potencial es el diferencial de potencial 1 más el 2 y así el diferencial de potencial sub n dependiendo de la cantidad de los capacitores que haya. Bueno, en la capacidad total en serie se suman las inversas de cada una de las capacitancias y se calcula la inversa del resultado, es decir, 1 sobre la capacitancia requerida o la capacitancia total es igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor sub n, de acuerdo a los capacitores que haya. Entonces, como el diferencial del voltaje es diferente, las cargas son iguales en cada uno de los capacitores. Bueno, como les dije que son iguales, entonces la carga 1 es igual a la carga 2 y también es igual a la carga sub n. Si yo quiero hallar sobre la carga en cada uno de los capacitores, utilizo la siguiente forma, que es la carga sub 1 es igual a la capacitancia 1 por el voltaje 1. Si yo quiero hallar la carga 2, hago lo mismo pero con el capacitor 2 y el voltaje 2 y así sucesivamente. Lo mismo pasa si yo quiero calcular el voltaje en el capacitor 1, entonces lo que hago es despejar de esta fórmula. Me queda el voltaje 1 es igual a la carga 1 sobre el capacitor 1. Bueno, en el video anterior se les habló sobre cómo se aplicaban los circuitos paralelos y en serie de acuerdo a los capacitores. Bueno, aquí hay un ejercicio y dice, encuentre la carga sobre cada uno de los capacitores. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en un circuito de estos es enumerar los capacitores. Bueno, y se enumeran de acuerdo como uno lo desee. El capacitor 1, el 2, se lo llamo mi capacitor 3 y este lo llamo mi capacitor número 4. Bueno, el segundo paso es que tenemos que reducir hasta la mínima expresión el circuito, es decir, lo dibujamos tal cual como está, pero lo que hacemos es reducir estos dos minicircuitos que están aquí. Mi voltaje es el mismo, 24 voltios, y sumo estos dos circuitos, pero ¿cómo se suman los circuitos en paralelo? Bueno, los circuitos en paralelo se suman con la fórmula que le di anteriormente, que es capacitor 1 más el capacitor 2. Lo que hago es reemplazar el valor de cada capacitor. El capacitor 1 me equivale a 1 microfaradio, entonces 1 microfaradio
más el capacitor 2 que me equivale a 5 microfaradios. Y sumo esto y me quedan 6 microfaradios. Este es el valor de mi capacitor, lo voy a llamar 1 y 2 porque es la suma del capacitor 1 y 2 y me equivale a 6 microfaradios. Lo mismo hago con el siguiente capacitor, los siguientes capacitores que son 8 microfaradios más 4 microfaradios y esto me equivale a 12 microfaradios. Este es el valor de mi capacitor 3,4, es de 12 microfaradios. Bueno, ahora como les dije que tengo que reducirlo hasta la mínima expresión, sigo dibujando mi circuito con el mismo voltaje y como estos se encuentran en serie, la fórmula de sumar los capacitores en serie es 1 sobre el capacitor requerido, esto es igual a 1 sobre el capacitor 1 y 2 en este caso, más 1 sobre el capacitor 3,4. Bueno, ahora reemplazo los valores en la fórmula. Esto es igual a 1 sobre el capacitor 1, 2 que me equivale a 6, más 1, mi capacitor 3,4 que equivale a 12. Y la suma de estos dos es igual a un cuarto. Pero como se le saca la inversa, menos 1, o lo que hago es simplemente voltear esto. Y me queda que mi capacidad requerida es igual a, me quedaría 4 sobre 1 y esto es igual a 4 microfaradios. Este es el valor de la suma de los dos capacitores que se encuentran en serie. Entonces digo que este es mi 4 microfaradios. Entonces esta es la mínima expresión que lleva el circuito. Entonces mi carga requerida o mi carga total es igual a 4 microfaradios. Entonces la fórmula para hallar la carga total es igual a mi carga requerida por el voltaje de la fuente. Mi carga total es igual a la carga requerida, que es 4 microfaradios, por el voltaje de la fuente, que es 24 voltios. Mi carga total es igual a 4 por 24 igual a 96, y las unidades de medida según el sistema internacional en el circuito se multiplica faradio por voltio, que me da ohms, entonces me queda microfarad. Esta es mi carga total. Ahora lo que voy a hallar es el voltaje 1 y 2 y el voltaje de 3 y 4. Bueno, ahora voy a hallar el voltaje de mi capacitor 1 y 2 y el capacitor 3 y 4. Lo hallo con la siguiente fórmula, que es mi voltaje 1 y 2 es igual a la carga total sobre mi capacitor 1 y 2. Entonces, mi voltaje 1 y 2 es igual a mi carga total que me vale 96. Entonces, 96 sobre mi capacitor 1 y 2 que me equivale a 6 microfaradios. Entonces, 26 entre 6 y mi voltaje 1 y 2 es igual a 16 voltios. Ahora voy a hacer lo mismo pero con mi voltaje 3 y 4, que es la carga total, que es 96 sobre mi capacitor 3 y 4 que me equivale a 12. Después de esta operación matemática me queda que 96 entre 12 es igual a 8 voltios.
Ahora voy a hallar la carga de este capacitor y la carga de este capacitor, del 1 y 2 y del 3 y 4. Lo hallo con la siguiente forma, que la carga 1, 2 es igual al voltaje 1, 2 por el capacitor 1, 2. Entonces, mi carga 1, 2 es igual al voltaje 1, 2, que me equivale a 16 voltios, por mi capacitor 1, 2, que me equivale a 6 microfarados. Entonces mi carga 1, 2 es igual a 96 microcoulombs. Y hallo lo mismo con mi carga 3, 4, que es igual al voltaje 3, 4 por la capacitancia del capacitor 3, 4. Mi voltaje 3, 4, que me equivale a 8 voltios, por mi capacitor 3, 4, que me equivale a 12 microfaradios. Y mi carga 3, 4 es igual a 96 microcoulombs. Bueno, como podemos observar, la carga 1 y 2 es igual a la carga 3 y 4, ya que las dos equivalen a 96 microcoulombs. Pero ¿por qué estas dos cargas tienen el mismo valor? Porque se encuentran en serie, y como sabemos que los capacitores en serie tienen la misma carga, que carga total es igual a la carga 1 y a la carga 2, por eso es que tienen el mismo valor. Ahora me voy al primer circuito y voy a hallar la carga 1, la carga 2, la carga 3 y la carga 4. Empecemos con la carga 1. Bueno, la carga 1 es igual al voltio 1, 2 por el capacitor 1. Mi carga 1 es igual al voltio 1, 2, que equivale a 16 voltios, por mi capacitor 1, que me equivale a 1 microfarad. Entonces mi carga 1 me equivale a 16 por 1, 16 microcoulombs. Ahora voy a hallar mi carga 2. Mi carga 2 es igual a mi voltaje 1 y 2 por el capacitor 2. Mi voltaje 1, 2, que me equivale a 16 voltios, por mi capacitor 2, que me equivale a 5 microfarads. Bueno, entonces multiplico 16 por 5, que me equivale a 80 microcoulombs. Este es el valor de mi carga 2. Ahora voy a hallar mi carga número 3, que es igual al voltaje de 3, 4 por el capacitor 3. Mi voltaje 3, 4, que me equivale a 8 voltios, entonces coloco 8 voltios por mi capacitor 3, que me equivale a 8 microfarads. Entonces mi carga 3 es igual a 8 por 8, 64 microcoulombs. Este es el valor de mi carga número 3. Y por último hallo mi carga número 4, que es igual, mi carga es igual al voltaje 3, 4 por mi capacitor 4, donde mi carga 4 es igual al voltaje 3, 4, que me equivale a 8 voltios, por mi capacitor número 4, que me equivale a 4 microfarads. Entonces mi carga 4 equivale a 4 por 8, 32
microcono. Bueno, aquí también se comprueba la teoría de que en los circuitos o los capacitores que están en paralelo, la carga es diferente.